Vamos a orar, a colocar este tiempo en la mano del Señor. Bueno, mis hermanos, oremos. Señor y Dios, gracias, Padre, por este momento en especial, ¿no? Que nos regalas nuevamente, donde vamos a abrir tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, que es de bendición, lámpara, Señor. Sí. Y también nos abre el panorama, Señor, nos corre la cortina de todo lo que no podemos ver, todo lo que realmente va a pasar está en tu palabra. Entonces, gracias por eso, Señor, porque tenemos un tiempo donde podemos leer tu palabra y porque los tiempos son difíciles. Entonces, en este momento ponemos delante de ti nuestro corazón, nuestra mente, que te hemos preparado a ti por lo que nos quieres decir en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, se viene explicando, ¿no?, lo que es Romano 8, todo lo que es la naturaleza de la carne, la naturaleza del espíritu. Romano 8. Entonces, Pablo nos explica en Romano 8 que la naturaleza, ¿no?, nuestra naturaleza de la carne, bueno, piensa realmente todo lo que tiene que ver con la carne. Y nuestra naturaleza espiritual piensa todo lo que tiene que ver lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y también el pensar en lo carnal nos lleva a hacer cosas de acuerdo a lo carnal, pero lo espiritual nos lleva también, así como pensamos, lo espiritual también hacemos cosas que tienen que ver con lo espiritual, y eso nos da una felicidad, si se puede decir, la felicidad real, ¿no? Es una felicidad real. Y Pablo nos dice, o nos termina diciendo, o continúa diciendo en el 9, que es lo que vamos a ver hoy, en Romano 8, 9 al 11, son 3 versículos. Entonces vamos a intentar explicar algunos, si no da tiempo, bien, pero que sea de gran bendición. En Romanos 8, 9 al 11, así dice la hermosa palabra del Señor. Sigue explicando Pablo, sigue diciendo Pablo acerca de lo que habla acerca de la carne y del espíritu. Así dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, nos da una idea, ¿no? Nos hace pensar de todo lo que el pastor ha venido explicando acerca de que la carne no se sujeta realmente. La carne no se sujeta a Dios, porque está muerta en sí misma y está separada de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos lleva a pensar, aparte que lo está diciendo, porque según el pasaje, había personas allí en la iglesia que no eran creyentes. Entonces, era una salvedad con esto. Perdón. Entonces,
aquí el apóstol Pablo, como lo viene explicando, ¿no? Acerca de que la justicia, la carne, realmente es contraria a la justicia. Y la carne realmente no se sujeta al Señor. Pero viene y nos da realmente una explicación magistral acerca de que si el Espíritu realmente, mas vosotros no vivís según la carne, nosotros realmente ya recibimos el Espíritu Santo. Entonces, y si el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene ese Espíritu, entonces no es de él. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo quiere decir que nuestra fuente de vida realmente ya no es totalmente diferente. La fuente de vida de nosotros viene siendo dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ahora que mora en nosotros, viene a ser esa fuente que nos mueve, que nos dirige, que nos guía, y viene a ser también esa gran felicidad, esa gran paz que no podíamos experimentar antes. Entonces, vamos a ir al pasaje o vamos a leer algunos versículos que nos explican realmente qué es el tener el Espíritu Santo, cuál debe ser nuestro comportamiento al tener el Espíritu Santo. Y realmente, cuál fue el propósito en que el Señor enviara su Espíritu Santo, para que ya no fuera un privilegio para el pueblo de Israel, sino que nosotros fuéramos alcanzados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 10, 12. Primera de Pedro 1, 10, 12. Si alguien que lo tenga, que lo pueda ir leyendo, por favor. Sí, 1, 10, 12. Del 10 al 12, sí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, infirieron infinitamente, estaban cerca de escudriñando que esta persona que profetizaba es de antemano las glorias a estos les debieron no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son. Por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo botas en las cuales anhelan mirarlos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir acá este pasaje? Que ya realmente el Espíritu Santo ya había sido anunciado por los profetas. Acá el apóstol Pedro le está hablando, ¿no? Realmente de que por Joel, por el profeta Joel y todos aquellos profetas que estudiaban también la palabra y que Dios les hablaba, iba a haber un momento donde el Espíritu Santo, y acerca de los sufrimientos de Cristo, ese Espíritu Santo iba a venir del cielo. Podemos entender también acá de que en el Antiguo Testamento no había esa experiencia, ¿no? Ellos no tuvieron esa experiencia sino hasta que Jesucristo pudo padecer y pudo resucitar. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que incluso dice también abajo en el pasaje en el 12, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo, el Evangelio fue predicado gracias al Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y que tanto, o sea, era tan, o es tan maravilloso, ¿no? El pensar en esto, que los ángeles, termina diciendo que los ángeles anhelan realmente mirar cómo predican el Evangelio. Y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, es un privilegio para nosotros el tener el Espíritu Santo y así poder evangelizar, poder predicar la palabra de Dios. Y tener el Espíritu de Dios es tener
es pensar, ¿no? Tener la idea de que Cristo, creerlo realmente. Nosotros hemos sido criados, ¿no? En un ambiente cristiano y hemos ido creciendo escuchando y creciendo en el conocimiento de lo que es tener el Espíritu Santo. Pero en ese entonces era totalmente complicado hablar de que si el Espíritu Santo podía morar en alguien, si podía morar en alguna persona. Entonces, aquí el apóstol Pablo, el Pedro, le dice que era algo que ya se venía hablando, lo que se venía profetizando, y que no iba a ser exclusivo para el pueblo de Israel, sino que iba a ser derramado para todos, para todas las naciones. Si quiere, vamos a entenderlo un poco en Hechos 2:15-18. Hechos 2:15-18. Ese pasaje se lo conocen todos. El primer discurso de Pablo, donde realmente utiliza el discurso y donde más de 3.000 almas son convertidas. Y es donde el Espíritu Santo entra en escena, realmente por primera vez. Si tienen Hechos 2:15-18. Sí, dice así. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto está dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes serán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis Siervos. y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Entonces, aquí el Señor realmente nos confirma, realmente que el Espíritu Santo nos abre el panorama de lo que es Cristo en sí mismo, en nosotros. Sabemos que Cristo, en la Biblia habla de que Padre y Espíritu Santo son uno. Es la idea de pensar, no es que Cristo realmente está en nosotros en persona, sino que su Espíritu realmente está en nosotros. Entonces, si vive en nosotros, debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de predicar. Porque nosotros, si predicamos es porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos nuevas criaturas, hemos hecho nuevas criaturas. Entonces, el hecho de pensar aquí que el apóstol Pedro, cuando realmente predica, da ese discurso y está allí delante a las 9 de la mañana, dicen a la hora tercera, más o menos a las 9 de la mañana, él dice: no están ebrios, porque estamos a la luz del día. Entonces, él hace esa salvedad, y lo que me gusta de este pasaje es que dice que una vez que el Espíritu Santo es derramado, el Espíritu Santo es derramado en nosotros, vamos a cambiar tanto nuestra manera de ver. Ya no vamos a ver carnalmente, ya no vamos a mirar carnalmente, sino que va a ser una manera espiritual. Ya no vamos a pensar en que vamos a ver el partido. Bueno, como muchas personas tienen en mente, ¿no? Que piensan siempre en lo que van a hacer el fin de semana, sino que el Señor aquí nos está diciendo que todo debe girar en torno a su palabra, en torno a lo celestial, en torno a lo que está arriba, no lo que está acá abajo en la tierra. Eso es lo que realmente el apóstol Pedro está aquí diciendo acerca del discurso con el derramamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a profetizar, vamos a tener visiones, vamos a soñar, pero no es un sueño cualquiera, no
Vamos a soñar con las cosas celestiales, vamos a soñar con el Redentor, vamos a soñar que vamos a hacer todo conforme a su voluntad. Esos son los sueños que hablan acá. No son sueños como escuché yo hace tiempo, de que Dios le iba a hablar a través de sueños a las personas, a los jóvenes. Entonces, es bueno hacer esa salvedad porque podemos malinterpretar las Escrituras conforme a esto, dice, porque vamos a profetizar. No es la profecía del Antiguo Testamento, no es que Dios se te va a presentar, no, sino que vamos a profetizar, pero vamos a evangelizar como lo está haciendo el apóstol Pablo o Pedro aquí en el primer discurso que tuvo, y vamos a ganar muchas almas para el Señor. Lo que también me llama la atención es que el apóstol a Pedro tenían 3.000 personas aproximadamente. En ese entonces no había iglesias, no sé cómo hicieron, pero me imagino que se congregarían en sus casas y ahí ellos a medida que iba pasando el tiempo se iban reuniendo en sus casas y ahí iban creciendo juntos, unánime juntos, como dice la palabra del Señor, porque 3.000 personas, yo más o menos calculo, no, es mucha gente, y en ese entonces la iglesia apenas está dando sus inicios. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo en nosotros hace esa reacción. Nosotros ya debemos cambiar totalmente nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. En Primera de Corintios 13:15 también nos da una idea de cómo realmente el Espíritu Santo, cómo realmente nosotros hemos sido alcanzados por el Espíritu Santo. Realmente toda la Biblia habla acerca de que el Espíritu Santo está en la tierra, y mientras que esté en la tierra, todo medianamente funciona. Una vez que ya no esté en la tierra, va a ser un caos total. Primera de Corintios 3:15. 3. Primera de Corintios 12, del 13 al 15, perdón. 12 del 13 al 15, perdón. Y segunda de Corintios 5, 14 al 17. 12 del 13 al 15 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Amén. Entonces, ahí también la palabra nos explica, el apóstol Pablo nos explica realmente que una vez que recibimos el Espíritu Santo, aquí dice que a todos, no fue a una sola persona, a todos, pero nos da la idea de que el Señor derrama su Espíritu a la iglesia, a sus miembros, realmente a los que realmente conforman el cuerpo de Cristo, y que nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos, debemos dar fe de eso, debemos creer en eso, y debemos andar conforme a lo que dice acá el apóstol Pablo, y que y también nos da la idea de que Jesucristo mismo mora en nosotros, de acuerdo también a los padecimientos. Nosotros si vemos a un cristiano, o debemos mirarnos, debemos, una palabra, debemos aprender a mirarnos tal cual, como nueva criatura, como no como ya lo viejo, sino como lo nuevo que somos en Cristo. Porque el Señor acá nos manda de que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, realmente somos
nueva criatura. Y nos da la idea también de que si a un cristiano o a un creyente no lo miramos así, entonces estamos ofendiendo al Señor, como lo hizo el apóstol Pablo antes de ser convertido. Entonces, si nosotros pensamos y creemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, como lo dice el apóstol acá en el capítulo, en el versículo, y todo lo que hemos venido leyendo, entonces debemos aprender a creer y a valorar realmente desde el momento que somos nueva criatura. Aquí en el 2 de Corintios 5:14 no. Acá, en Hechos 26:15 nos da una idea realmente de cómo el Señor nos lleva a pensar de que debemos aprender a mirarnos desde ese punto de vista, como miembros de la iglesia. Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿a quién perseguía Pablo? Realmente, exacto. No literalmente, porque él pensó que por perseguir a los cristianos él no estaba persiguiendo al Señor, pero el Señor le dice, me persiguen a mí. Entonces, esa es la idea de que si nos persiguen a nosotros, o si nosotros perseguimos a algún creyente o algún creyente o algún hermano, si no le ayudamos realmente, si no lo vemos tal cual, estamos haciendo como lo hizo Pablo, porque la Biblia lo dice, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros somos como una extensión de Cristo. Una extensión de Cristo y debemos verlo desde ese punto de vista. Aquí el apóstol Pablo se queda atónito porque Dios le dice, tú me persigues a mí, no persigues a mí. Si persigues a un cristiano, me persigues a mí. Si azotas a un cristiano, estarás azotándome a mí. Entonces, allí la importancia de verlo desde ese punto de vista en el ámbito espiritual. Entonces, y sabemos que la iglesia de Cristo se conforma por miembros. Entonces, si esos miembros no están realmente alineados de acuerdo a lo que dice acá el apóstol, entonces no tiene ningún sentido. Y sigue diciendo la palabra del Señor en 2 de Corintios 5, 14, 17. Un hermano que me ayude. 2 de Corintios 5, 14. Yo creo que ya lo leímos, ¿no? No. En Gálatas 4, 5, 8. ¿Quién tiene el versículo? Sí, 2 de Corintios 5, y alguien que lea, por favor, Gálatas 4, 5, 8. Ok, mi hermano. 2 de Corintios 5, 5, 14 al 17 dice así. Porque el amor de Cristo nos persigue pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, imagínense el apóstol Pablo, de aquí en adelante, el apóstol Pablo había cambiado su manera de ver a los hermanos. Él ya no miraba su vieja forma de vivir, sino a partir de allí, él lo miraba de una forma totalmente diferente. Porque él lo dice, una nueva criatura ya, o sea, somos nuevos una vez que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces no podemos mirarnos sino mirarnos como hechura nueva del Señor. O sea, por eso que veníamos leyendo y venimos viendo de que nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las Escrituras debe ser totalmente diferente. Porque el Espíritu de Cristo mora en mí. Y si mora en mí, entonces yo debo, o sea, mis acciones, no solamente el conocimiento, porque podemos tener vasto conocimiento, pero debemos también nuestras actitudes, nuestra forma de vivir debe ser totalmente alineado con nuestro conocimiento. En Gálatas 4, 5, 8 y 1 Corintios 6, 7, 11. Bueno, nunca le leo Gálatas 5 del 4 al 8, ¿no? Bueno. Dice la palabra de Dios. De Cristo os desligasteis los que... es 4. Ay, perdón. 4 del 4. 4 del 5 al 8. Del 4 al 5. 4. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Entonces, ¿por qué glorificamos al Señor? Porque el Espíritu Santo fue enviado a nuestro corazón. Es una confirmación a nuestro espíritu de que sí mora el Espíritu de Dios en nosotros, con todo lo que nosotros hacemos. No solamente con venir a la iglesia, sino como venimos hablando, nuestras acciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar día a día, más allá del conocimiento que podamos tener, porque es importante, sí, pero el Señor también quiere que nosotros crezcamos conforme a nuestras acciones, conforme a nuestro trato, el uno al otro, porque nosotros vemos al Señor, amamos al Señor si nos amamos a nosotros mismos. Si nos tratamos bien, estamos tratando bien al Señor, estamos glorificando al Señor, estamos realmente dándole la honra y la gloria al Señor. Entonces, y debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Debemos también creer y aprender que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que Cristo está en cada creyente. Entonces, es de meditar en ellos día a día, cada vez que podamos, y Dios nos manda, ¿no? Es algo reiterativo, que el cristiano, una vez que es convertido, lo primero que nos dicen es de la Biblia, ora, una iglesia de sana doctrina, da testimonio público, y parece que se nos olvida. Entonces, y eso da fe de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Creo que es el inicio del creyente, es el inicio. Y debemos rescatar eso, debemos mantenerlo como prioridad para luego dárselo a nuestros nietos, a nuestros hijos, o compartirlo con nuestros hermanos, nuestros familiares más cercanos, nuestros vecinos. Entonces, es bueno tener eso en cuenta. Primera de Corintios 6, 7, 11 y Primera de Corintios 6, 17. Un hermano que pueda, por favor, leer. Primera de Corintios 6, 17 al 11 y 6, 17. 6, 17.
1 Corintios 6, 7 al 11 dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo se para en una posición y dice, esto era, ya no son. Esa es la conclusión. Esto era, ya no son. Ustedes realmente deben ahora vivir una vida apartada, una vida totalmente conforme al Espíritu de Dios, que mora en vosotros, porque la carne realmente está muerta. La Biblia lo dice, está separada, no agrada a Dios. En sí misma realmente está separada del Señor. Entonces, el Señor nos da el Espíritu Santo y nos da ese sello como para darnos la entrada. Sabemos que vamos a morir, sabemos que tenemos pecado, porque nacemos con eso y podemos caer en cualquier momento. Pero ya es diferente, ya tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye y realmente nos abre el camino que por el que debemos conducir correctamente. La diferencia de estar en luz a estar en tinieblas es que antes estábamos estancados. Las tinieblas realmente están estancadas. La luz está en línea recta, ¿no? Y siempre viaja a una velocidad impresionante. Hasta eso el Señor nos explica en la palabra del Señor, aquí en la Biblia, que nosotros somos luz, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Él está en nosotros. Entonces ya no estábamos estancados como lo tuvo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, que vagó como 40 años, sino que nosotros realmente estamos, ¿cómo decirlo?, privilegiados, ¿no? Realmente, porque fuimos alcanzados. Y gracias al Señor que derramó su Espíritu, y no solamente fue exclusivo para el pueblo de Israel, Él le quitó esa venda y entonces lo llevó a otro nivel. Y nosotros, gracias a Dios, gracias a eso estamos acá. Primera de Corintios 6, 19, el Señor lo sigue confirmando. Y Primera de Corintios 3, 16, donde dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y da testimonio de que realmente debemos creerlo, porque lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 19 y 3, 16, y con eso terminamos. El 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces eso nos da una idea de que nosotros ya no nos pertenecemos. Nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. Simple y sencillamente porque el Señor lo dice en su palabra. Y si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos actuar de acuerdo a su palabra. Como Cristo realmente totalmente lo era cuando estuvo acá y como es realmente. Entonces, nuestros cuerpos a veces los miramos, ¿no? A veces nosotros ignoramos nuestros cuerpos. A veces realmente lo podemos poner por baja estima y no es la idea. El Señor acá nos dice que es templo y morada. No ignoremos que es templo y morada y que nosotros fuimos comprados realmente. Nosotros no fuimos comprados con monedas de plata y con oro. La sangre preciosa de Cristo fue derramada y por los sufrimientos de Cristo nosotros fuimos alcanzados. Él murió y resucitó, como dice el versículo. Entonces, gracias a esa muerte y a esa resurrección, nosotros pudimos alcanzar, pudimos ser sellados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, ¿quién me puede ayudar con 1 Corintios 3:16?
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, allí también lo confirma. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Nosotros no vamos a divagar buscando contenidos en otros libros, porque tenemos la palabra de Dios. Si nosotros queremos saber realmente si el Espíritu de Dios mora en nosotros, bueno, aquí está la confirmación, dicha por los que estuvieron realmente en ese momento con el Señor y que tuvieron esa experiencia. Entonces, si el Espíritu de Dios, realmente, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él mora en nosotros, ¿cuál es el deber ser? ¿Cuál realmente debería de ser nuestra actitud y nuestra manera de vivir? Una vida apartada, una vida realmente santa, una vida totalmente con acciones de gracias y creer, mirar realmente todo lo que está a nuestra vista, todos los hermanos que nos rodean, mirarlo tal cual como Jesucristo nos dice, tal cual como la palabra nos dice, como si estuviéramos a nuestro Señor allí, de frente, como si realmente estuviera sentado allí. En eso realmente la Biblia nos lleva a pensar en este pasaje. Si el Espíritu Santo mora en la hermana Lucia, en el pastor, y fuimos sellados con el mismo Espíritu, entonces debemos mirarnos tal cual. Y esa es la forma en la cual el apóstol Pablo aquí lo explica. Lo lleva a pensar a la iglesia de que ya no podemos mirarnos con ciertas diferencias, sino que nuestro enfoque debe ser netamente espiritual. Mirar realmente que todo lo que nosotros imaginemos, veamos o pensemos debe ser dirigido de acuerdo a la palabra de Dios y todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y para concluir entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros porque realmente fuimos muertos por causa del pecado. El Señor nos rescató de la esclavitud del pecado. Ahora fuimos vivificados por su Espíritu Santo. Y esa es la idea de pensar, de tener el Espíritu Santo también en nosotros. Que nosotros estábamos esclavos en el pecado y estábamos realmente apartados, como dice la palabra. La carne nada tiene que ver con la justicia y no se sujeta a Dios, porque en sí misma está muerta. Entonces, es la idea o meditar en eso y pensar que como creyentes, como cristianos, como esta extensión, como dice el apóstol Pablo acá, que lo lleva a uno a pensar, esa extensión de Cristo que somos en la tierra, esa representación de Cristo acá en la tierra, porque eso es lo que somos. Tratar de crecer juntos y de explicarlo de una forma sencilla para que otras personas también puedan llegar a los pies del Señor, como lo hizo Pedro en ese primer discurso. Un hombre pescador, no tenía estudio, y el Señor nada más porque le dijo que iba a hacer lo que iba a hacer, lo hizo porque el Espíritu Santo fue derramado y se cumplió tal cual. Entonces, eso también para que podamos pensar en eso. No es necesario tener tanto conocimiento para exponer la palabra del Señor, aunque el Señor nos manda que tenemos que estar enteramente preparados, pero el Espíritu Santo está allí como una antorcha ardiente en nuestros corazones. Entonces debemos andar siempre pensando en eso y creer en eso. Entonces, mis hermanos, de bendición, espero que haya sido de bendición para ustedes también y que estemos meditando en eso día a día. El Espíritu Santo, el Señor realmente en sí mismo está en nosotros. Entonces, Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, por este momento, por hablarle a nuestros corazones, Señor. Gracias por cada niño, por cada hermano, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, a vernos, sí, a verte a ti en cada hermano y de andar conforme a lo que dice acá el apóstol Pablo.
en esta explicación tan maravillosa, Señor, de tu escritura, de tu palabra, que estábamos muertos, la carne en sí está muerta, pero gracias a ti nos has vivificado, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y ya podemos ver totalmente diferente, podemos hablar diferente y podemos soñar diferente. Así que gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por correr, Señor, esa cortina en la cual nosotros no podíamos ver. Ahora podemos ver correctamente a la luz de tu palabra. Gracias porque permite también ese tiempo donde podemos estar reunidos leyendo tu palabra, Señor. Así que te damos gracias y te pedimos perdón si te hemos ofendido en algo, Señor. En tu mano nos encomendamos y quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya.